Mi marido me humilló en nuestra lujosa gala de aniversario, pero resurgí con poder y riqueza. A veces la vida se quiebra en el momento más inesperado, sin previo aviso, como si el universo decidiera darle la espalda a tus mejores intenciones. Yo era de esas mujeres que creían que el amor todo lo podía. Que si das lo mejor de ti, si eres paciente, si apoyas y comprendes, las cosas siempre terminan saliendo bien. Qué ingenua fui. Mi nombre es Kennedy. Y durante años pensé que había tenido suerte. Conocí a Asher en una tarde cualquiera, en una feria de libros de barrio. Él era todo lo que una mujer podría imaginar, seguro, divertido, con una sonrisa que parecía tener todas las respuestas. Me hizo sentir vista, escuchada, importante. No sé cómo lo logró, pero desde el primer día supe que mi vida iba a cambiar. Y cambió, aunque no como imaginaba. Al principio, todo era perfecto. Cenas a la luz de las velas, mensajes de buenos días, flores sin motivo. Me hacía sentir que estaba en el centro de su mundo. Recuerdo que una vez me dijo, tú eres la calma que no sabía que necesitaba. Y yo le creí. Nos casamos al año siguiente, sin grandes lujos, solo con las personas que realmente importaban. Juré que ese hombre era mi hogar. Los primeros años fueron tranquilos. Él trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para mí. Hablábamos de sueños, de construir una familia, de viajar por el mundo. Yo era feliz, o al menos eso creía. Todo empezó a cambiar el día que el dinero comenzó a llegar. Su empresa, que al principio era un pequeño proyecto inmobiliario, empezó a crecer de manera impresionante. Nuevos socios, eventos, cenas con gente que yo apenas conocía. Al principio me alegraba por él. Pensaba que todo su esfuerzo estaba dando frutos. Pero poco a poco, algo en su mirada empezó a cambiar. Ya no me miraba como antes. Ya no me hablaba con la misma ternura. Era como si el éxito le hubiera arrancado algo del alma. Me pedía que me vistiera más elegante para sus reuniones, que hablara menos, que sonriera más. La imagen lo es todo, cariño, me repetía. Y aunque no lo decía abiertamente, sentía que me estaba pidiendo que dejara de ser yo. Yo, la mujer que lo acompañó cuando no tenía nada, empezaba a sobrar en su nuevo mundo. Lo supe con certeza el día de nuestro 5º aniversario. Recuerdo que la casa estaba llena de luces, música y rostros desconocidos. Asher había organizado una fiesta enorme, y aunque algo dentro de mí me decía que algo no iba bien, traté de no pensar en eso. Quería creer que, después de tanto tiempo, aún quedaba algo de nosotros. Llevaba un vestido que él mismo había elegido. Azul profundo, como el color que decía que combinaba con mis ojos. Me sentía nerviosa, pero también esperanzada. Hasta que todo se derrumbó. Él subió al escenario, tomó el micrófono y, frente a todos, dijo las palabras que todavía me persiguen cada noche. Desearía nunca haberte conocido. No supe si reír o llorar. Al principio pensé que era una broma. Pero no. Lo dijo en serio. Con los ojos fríos, con una sonrisa que dolía más que cualquier golpe. Los murmullos, las miradas, el silencio posterior, todo fue como una explosión en cámara lenta. Yo me quedé allí, inmóvil, con una copa de vino temblando en mis manos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Quise preguntar por qué, quise gritar, pero algo dentro de mí se apagó. Me limité a dejar la copa sobre la mesa y salir caminando, sin mirar atrás. Esa noche lloré en silencio, pero no por la humillación. Lloré porque entendí que el hombre al que había entregado mi vida, ya no existía. Y algo en mí murió con él. Pasaron los días, y con cada amanecer, la rabia se fue mezclando con la claridad. Había algo más detrás de todo esto. Nadie destruye un matrimonio en público sin motivo. Esa escena no fue una muestra de desprecio. Fue una cortina de humo. Lo confirmé una semana después, cuando descubrí los documentos. Cuentas bancarias, empresas desconocidas, propiedades que nunca supe que existían, y todas a mi nombre. Asher había usado mi firma, mis datos, mis documentos. Me había convertido en la cara visible de sus negocios sucios.
De pronto, todo encajó. El matrimonio, los halagos, las atenciones, todo había sido parte de un plan. Yo no era su compañera. Era su coartada perfecta. El golpe fue tan fuerte que me quedé sin aire. Pero algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que tenía, despertó. Una fuerza fría, calculadora. Esa noche me miré al espejo y por primera vez no vi a la mujer ingenua que lo amaba. Vi a alguien diferente. Vi a una sobreviviente. Sabía que si me quedaba callada, él ganaría. Así que respiré hondo, limpié mis lágrimas y empecé a trazar mi propio plan. No de venganza. De justicia. Pero antes de actuar, necesitaba entender todo. Cómo lo hizo, por qué me eligió, y sobre todo, qué clase de monstruo había dormido a mi lado durante tantos años. Mi nombre es Kennedy, y esta es la historia de cómo destruí al hombre que intentó borrarme de su vida. Los días posteriores fueron una niebla espesa. No dormía, no comía, y apenas salía de la habitación. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz repitiendo esas palabras frente a todos: desearía nunca haberte conocido. Era como si las hubiera grabado en mis huesos. Pero la rabia es una chispa peligrosa. Al principio arde en silencio, luego se convierte en fuego. Y ese fuego fue lo que me salvó. Una tarde, mientras revisaba los cajones del estudio, encontré algo que no debía estar ahí, una carpeta negra con mi nombre escrito en la etiqueta. Al abrirla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había copias de mi firma, documentos legales, extractos bancarios, facturas, y registros de empresas que nunca había oído mencionar. Todo a mi nombre. Y lo más aterrador, cada hoja tenía el sello de su empresa. No fue un accidente. Ascher había planeado todo. Empecé a investigar en silencio, fingiendo ante los demás que seguía destrozada, que solo era una esposa confundida tratando de entender qué había pasado. Nadie sospechaba nada. Y mientras todos hablaban del escándalo, yo observaba y tomaba notas. Descubrí que su empresa, Bennett Developments, no era tan limpia como aparentaba. Los proyectos inmobiliarios eran solo una fachada. Detrás de cada contrato había movimientos de dinero extraños, traspasos entre cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasmas creadas con mi identidad. Yo era su escudo. Si algo salía mal, las autoridades vendrían por mí. Esa certeza me quebró por dentro, pero también me dio un propósito. No iba a dejar que me convirtiera en su sacrificio. Necesitaba ayuda, pero no podía confiar en cualquiera. Ahí fue cuando pensé en Natalie, mi mejor amiga desde la universidad. Abogada, brillante, y una de las pocas personas que nunca se dejó impresionar por el encanto de Ascher. La llamé una noche, con la voz temblando. Necesito verte, le dije. Ella no hizo preguntas. Solo respondió: ven mañana temprano. Y trae todo lo que tengas. Al día siguiente llegué a su oficina con una mochila llena de documentos. No dije una palabra hasta que los puse sobre su escritorio. Natalie los revisó durante horas. Cuando terminó, me miró con los ojos abiertos como platos. Kennedy, esto es grave. Muy grave. ¿Cuánto tiempo crees que lleva haciendo esto? Pregunté. A juzgar por los registros, al menos 3 años. Y todo lo que está a tu nombre, te convierte en la principal responsable. Si lo denuncias ahora, podrían arrestarte antes de investigar. Su voz era serena, pero sus manos temblaban. ¿Qué hago entonces? Le pregunté. Desaparece, dijo, sin dudar. Esa palabra se me quedó grabada. Desaparecer. Esa noche regresé a casa y lo observé desde el pasillo. Ascher estaba en el estudio, hablando por teléfono, riendo como si nada hubiera pasado. Me costó no entrar y gritarle en la cara todo lo que sabía. Pero me contuve. Porque entendí algo: cuando alguien como él te subestima, esa es tu mayor ventaja. Durante las semanas siguientes, empecé a actuar como si todo estuviera bien. Volví a maquillarme, a sonreír, a hacer las cenas que solía preparar antes. Fingí perdón. Fingí calma.
Y mientras tanto, Natalie y yo trabajábamos en silencio. Ella me ayudó a transferir lo que legalmente podía recuperar, a cerrar cuentas, a proteger lo poco que era realmente mío. Cada movimiento debía parecer casual. Si Asher sospechaba, todo se derrumbaría. Una noche, mientras dormía, tomé su teléfono y lo revisé. Tenía un código, pero lo adiviné en el tercer intento, la fecha de nuestro aniversario. Dentro había mensajes con su socio, Mark. Conversaciones sobre transferencias, compras ilegales, e incluso una línea que me hizo contener el aliento. Todo saldrá perfecto. Nadie sospecha de ella. Ella, era yo. Y en ese momento, dejé de tener miedo. Grabé todo. Saqué copias. Guardé la información en un disco duro que escondí dentro de una caja vacía de cereal en la alacena. Sí, suena absurdo, pero sabía que era el último lugar donde miraría. Los días se convirtieron en una rutina peligrosa. Por las mañanas era la esposa sumisa que lo escuchaba hablar de negocios. Por las noches, la mujer que trazaba un plan para destruirlo desde dentro. Y en medio de todo, había momentos en los que me miraba al espejo y casi no me reconocía. Mis ojos tenían un brillo diferente, uno que nunca había visto antes. No era dolor. Era determinación. Una tarde, mientras limpiaba su despacho, escuché el sonido de una notificación en su computadora. Era un correo entrante con el asunto: confirmación de transferencia final. Sin pensarlo, tomé una foto con mi teléfono. Cuando la abrí, casi no pude creerlo. Era un contrato firmado, otra vez con mi nombre. Era el golpe final de su plan. Esa transferencia me dejaba como responsable directa de un movimiento millonario a una cuenta en el extranjero. Y la fecha, era en 2 semanas. Tenía 14 días para desaparecer o iría a prisión por algo que no hice. Aquella noche salí de casa sin rumbo. Caminé bajo la lluvia, sin paraguas, tratando de pensar. No podía dejar rastro. No podía fallar. Me senté en un banco, empapada, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Miré al cielo y supe que no había vuelta atrás. Ya no podía salvar mi matrimonio, ni mi reputación, ni el amor que alguna vez sentí por él. Pero sí podía salvarme a mí misma. Y lo haría. Los siguientes días fueron una coreografía milimétrica. Vendí algunas joyas, abrí una cuenta a otro nombre, y preparé una maleta con solo lo necesario. Natalie se encargó de lo legal, movimientos discretos, silenciosos, sin dejar huellas. Cada paso era una despedida, pero también un renacer. Una noche antes de irme, entré al estudio donde él dormía. Lo observé unos segundos. Dormía tranquilo, con esa misma expresión de siempre, la del hombre seguro de que lo tenía todo bajo control. Me incliné y le susurré al oído: gracias por enseñarme lo que realmente valgo. Luego me fui, sin mirar atrás. Esa fue la última noche que dormí bajo el mismo techo que el hombre que intentó destruirme. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de mí me decía que el verdadero juego apenas comenzaba. Desperté antes del amanecer, en un motel a las afueras de la ciudad. El aire olía a humedad y café viejo. No había ruido, salvo el zumbido débil del ventilador. Era la primera vez en años que dormía sola, sin el sonido de su respiración al lado, sin sentir su sombra sobre mí. Y, por extraño que parezca, no sentí miedo. Sentí alivio. Había dejado atrás todo: la casa, el auto, mis cosas, incluso mi nombre. Me convertí en una sombra. Natalie me ayudó a crear una nueva identidad, una que no pudiera ser rastreada fácilmente. Pasé a ser Clara Hayes, una maestra sustituta que buscaba trabajo en una pequeña ciudad donde nadie preguntaba demasiado. Durante los primeros días, cada ruido me sobresaltaba. Cada rostro nuevo me parecía una amenaza. Pero con el tiempo, aprendí a moverme sin ser vista. A vivir en silencio. Era como si cada respiración fuera una promesa de que no volvería a ser la misma mujer que se arrodillaba ante su propio miedo. Mientras tanto, Natalie me mantenía informada de lo que ocurría allá afuera. Asher había enloquecido.
Al principio fingió preocupación, asegurando que mi desaparición era un episodio emocional. Llamó a la policía, contrató a detectives, manipuló a los medios. Se mostraba como el esposo traicionado que solo quería encontrar a su esposa inestable. La actuación era perfecta. Pero lo que él no sabía, era que yo ya estaba observando desde lejos. Cada noticia que salía sobre mi huida, era un espejo de su hipocresía. Lo mostraban como un hombre dolido, confundido, víctima de una esposa desequilibrada. Mientras tanto, sus socios comenzaban a impacientarse. Las transacciones no fluían como antes. El dinero desaparecía, los contratos se caían, y las autoridades empezaban a hacer preguntas incómodas. Mi silencio se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. Natalie me enviaba mensajes cifrados. Nada directo, solo palabras clave que sabíamos interpretar. Cuando me escribió "La casa se mueve", supe que la investigación oficial estaba comenzando. Los federales habían puesto sus ojos en él. Y lo mejor de todo, aún creían que yo era la culpable. Justo como él lo había planeado. Pero esa vez, el guión no terminaría como él quería. Pasé mis días trabajando en una cafetería discreta, escuchando conversaciones ajenas, aprendiendo a pasar desapercibida. A veces me descubría sonriendo sola, pensando en cómo la vida puede volverse tan absurda. Yo, la esposa perfecta de un magnate, ahora servía café y lavaba tazas. Y sin embargo, nunca me sentí más libre. Un mes después de mi desaparición, recibí un mensaje de Natalie que decía: "Ya empezó". Ascher estaba siendo auditado. Las cuentas bajo mi nombre habían sido congeladas, y algunos de sus socios estaban siendo interrogados. Su imperio comenzaba a tambalear. Y él, estaba solo. Quise verlo. No en persona, claro, pero necesitaba comprobar con mis propios ojos que su máscara se estaba cayendo. Así que volví. No a su lado, sino a la distancia. Alquilé un pequeño departamento con vista a la calle donde él solía estacionar su auto. Me senté junto a la ventana, con una taza de café entre las manos, y esperé. Y cuando lo vi salir de su edificio, casi no lo reconocí. Ya no era el hombre impecable, arrogante, con traje y sonrisa calculada. Estaba ojeroso, desaliñado, mirando el suelo. Sus hombros caídos decían lo que sus labios no podían, el control se le estaba escapando. Y ahí comprendí algo que me estremeció. La venganza no siempre necesita gritos ni sangre. A veces basta con mirar, en silencio, como el monstruo se consume solo. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que asegurarme de que pagara. Y no solo con dinero o reputación, sino con lo que más valoraba, su poder. Esa noche le envié un correo desde una dirección anónima. Solo decía: "Todo lo que me hiciste, lo verás multiplicado. No me busques. Ya no soy la mujer que conociste". No firmé con mi nombre. No necesitaba hacerlo. Sabía que reconocería mi forma de escribir. A la mañana siguiente, Natalie me llamó. Su voz sonaba tensa. "Kennedy, ¿qué hiciste?", me preguntó. Solo le recordé que sigo viva. Eso fue arriesgado. Si logra rastrear ese mensaje, te puede encontrar. Déjalo intentarlo, respondí. Porque para entonces, yo ya no estaba huyendo. Ahora era él quien corría. Los días siguientes, las noticias empezaron a hablar de él de otra manera. Un ex socio lo demandó, una investigación federal lo vinculó con evasión fiscal, y una filtración anónima reveló los documentos falsos que había usado. Lo que nadie sabía, era que esa filtración venía de mí. Usé todo lo que había guardado, las fotos, las copias, los correos. Cada prueba que lo incriminaba fue enviada a la prensa desde diferentes puntos del país. Nadie podía rastrear su origen. Era perfecto. Recuerdo haber visto una entrevista donde él intentaba mantener la calma. Decía que todo era un malentendido, que confiaba en la justicia, que amaba a su esposa y solo quería que volviera. Y ahí fue cuando lo entendí del todo: él no me amó nunca. Solo amaba el control que tenía sobre mí. Una noche,
mientras caminaba de regreso al departamento, pasé frente a un televisor en un escaparate. Mostraban una imagen suya saliendo de un tribunal. Los reporteros gritaban su nombre, los flashes lo cegaban y por primera vez, su rostro tenía miedo. Sonreí. Era la primera vez que lo veía humano. Esa noche me recosté en la cama, mirando el techo. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había aprendido. Había amado a un hombre que me usó, había creído en promesas vacías, y había confiado en un futuro que nunca existió. Pero al final, entendí que a veces hay que perderlo todo para encontrarse. El silencio del cuarto era profundo, casi sagrado. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia ni tristeza. Solo una calma absoluta, esa que llega cuando sabes que hiciste lo correcto. Pero aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. Porque mientras él luchaba por limpiar su nombre, todavía no sabía que yo tenía la última pieza del rompecabezas. Una que no solo podía destruirlo a él, sino a todos los que lo ayudaron. Y esa pieza estaba a punto de salir a la luz. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los medios no hablaban de otra cosa, el escándalo financiero, las cuentas congeladas, los socios traicionando a Asher para salvarse. Yo observaba desde lejos, con una calma extraña, mientras todo lo que él construyó comenzaba a desmoronarse. Era como ver una torre de cristal resquebrajarse desde la base. Solo era cuestión de tiempo para que cayera por completo. Pero aún faltaba una pieza. La más importante. Entre los documentos que había guardado antes de irme, encontré una carpeta que había pasado desapercibida incluso para Natalie. Dentro había una lista de nombres, políticos, empresarios, jueces. Todos conectados a Asher a través de sus inversiones. Y junto a cada nombre, había una cifra, una cuenta bancaria, un movimiento sospechoso. Era un mapa de corrupción. Y si esa información salía a la luz, no solo él se hundiría. Arrastraría consigo a medio círculo de poder. Me tomó días decidir qué hacer. Parte de mí quería borrarlo todo, desaparecer para siempre y vivir tranquila. Pero otra parte, la más herida, la que aún escuchaba su voz repitiendo, desearía nunca haberte conocido, necesitaba verlo caer. No solo perder dinero, sino su reputación, su poder, su máscara. Así que empecé a moverme de nuevo. Con cada paso, sentía que el miedo se transformaba en fuerza. Natalie intentó detenerme. Kennedy, si publicas eso, te van a buscar. Son gente peligrosa. Ya lo hacen, Nat. Solo que esta vez, quiero que me encuentren a mi manera. El plan era simple, pero preciso. Usaría la información que tenía para exponer a todos, pero de forma escalonada. Primero un nombre, luego otro. Uno tras otro, hasta que nadie pudiera tapar el escándalo. Cada publicación saldría desde una cuenta diferente, con ubicación falsificada y respaldo en servidores internacionales. Era mi redención digital. Esa misma noche, el primer archivo salió a la luz. Una transferencia de millones desde una de las empresas fantasma a una cuenta en las Islas Caimán. A nombre de un político conocido. El impacto fue inmediato. La noticia se viralizó en cuestión de horas. Y con ella, el nombre de Asher volvió a ocupar los titulares. Las autoridades reabrieron el caso. Los periodistas hablaban de una fuente anónima con acceso interno. Y mientras todos se preguntaban quién estaba detrás de la filtración, yo caminaba entre la multitud, invisible, con una gorra y unos auriculares puestos, escuchando su caída a través de los noticieros. No era venganza. Era justicia. Y, en cierto modo, también era mi despedida. Una tarde, Natalie me llamó. Su voz sonaba distinta. Kennedy, lo arrestaron. No supe qué decir. Solo me quedé en silencio. Fue hoy en la mañana. Lo sacaron esposado de su oficina. Dicen que colapsó, que gritaba tu nombre. Mi corazón dio un vuelco. Imaginé su rostro al comprenderlo todo. Que no había sido el destino, ni un error, ni una traición de sus socios. Había sido yo.
La mujer que él creyó débil, manipulable, desechable. La misma que usó como máscara. Y mientras él descendía las escaleras del tribunal rodeado de cámaras, supe que por fin entendía lo que me había arrebatado, mi paz. Apagué el teléfono y salí a caminar. La ciudad se veía distinta. Más clara, más viva. El aire olía a libertad. Había soñado con ese momento durante meses, pero cuando llegó, no sentí euforia. Sentí vacío. Porque aunque lo había destruido, nada podía devolverme los años que me robó, ni la inocencia que me arrebató con sus mentiras. Esa noche volví al departamento y me quedé mirando el espejo. Vi a una mujer diferente. Más fuerte, sí. Pero también más fría. Me pregunté si alguna vez volvería a confiar en alguien, si alguna vez podría amar sin miedo. No lo sabía. Lo único que tenía claro era que ya no era Kennedy Bennett, la esposa perfecta. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido a sobrevivir. Durante los días siguientes, las noticias se multiplicaron. Cada hora aparecía un nuevo involucrado, una nueva evidencia, una nueva traición. Y aunque nadie lo sabía, todo provenía del mismo lugar, de mí. La prensa lo llamó, el caso del fantasma. Decían que una mujer desaparecida había dejado un rastro imposible de borrar. No estaban tan lejos de la verdad. Una tarde, mientras revisaba las noticias, vi una imagen suya en prisión preventiva. Su cabello despeinado, la mirada vacía. No era el hombre que conocí. Era la sombra de sí mismo. Y por un momento, sentí algo parecido a lástima. Porque en el fondo, yo también había perdido. Aún así, necesitaba cerrar el ciclo. Así que tomé un tren y regresé, por última vez, a la ciudad donde todo comenzó. Caminé hasta la antigua casa. Estaba vacía, en venta, con el cartel oxidado frente al jardín. Entré por la puerta trasera, donde aún colgaba el colgante que él me regaló en nuestro primer aniversario. Lo tomé entre mis manos y lo observé un instante. Luego lo dejé caer al suelo. Esa fue mi despedida. Al salir, respiré hondo. El viento me golpeó el rostro y por primera vez sentí que el pasado ya no me pesaba. El monstruo había caído, y yo, estaba viva. Sin máscaras. Sin cadenas. Libre. Pero antes de marcharme, dejé un sobre en el buzón de la casa vacía. Dentro había una carta. Corta, sin rencor, sin firma. Solo decía: esto nunca fue venganza. Fue justicia. Y ahora sí, puedes desear no haberme conocido. Luego caminé hasta la estación y desaparecí entre la multitud. Nadie me siguió. Nadie me buscó. Porque, en cierto modo, ya estaba muerta para todos. Y eso, era exactamente lo que quería. Han pasado casi 2 años desde aquel día. A veces me despierto y todavía tardo unos segundos en recordar quién soy ahora. Ya no vivo con el miedo de ser descubierta, ni con el peso del pasado respirándome en la nuca. Me mudé a un pequeño pueblo costero, a 3 horas de cualquier ciudad importante. Aquí nadie me conoce, y eso, es lo que más me gusta. Trabajo en una librería frente al mar. Las mañanas son tranquilas, el olor a café se mezcla con el sonido de las olas, y por momentos siento que el mundo vuelve a tener sentido. A veces alguien entra y me pregunta mi nombre. Yo sonrío y respondo: Emma. Suena simple. Ligero. Y, por primera vez, mío. De Asher no se ha vuelto a hablar mucho. Cumple su condena en silencio, lejos del brillo y las cámaras que tanto amaba. Nadie lo visita. Nadie lo defiende. Su caída fue tan rápida que ni siquiera tuvo tiempo de entender cómo había perdido todo. Su empresa fue disuelta, sus socios huyeron, su apellido borrado de las placas doradas que alguna vez llevaron su nombre. Y, aunque no lo crean, nunca lo celebré. Ni una sola vez. Porque la justicia no siempre se siente como venganza, a veces se siente como vacío. Como una habitación en silencio después de un huracán. Me tomó mucho tiempo aceptar que no podía construir mi vida sobre la ruina de la suya. Que para sanar, tenía que soltarlo.
Hubo noches en que quise escribirle. Decirle que lo perdonaba. Pero cada vez que lo intentaba, recordaba su voz aquella noche, frente a todos, destrozando lo poco que quedaba de mí. Y entendí que el perdón no era para él. Era para mí. Así que, poco a poco, empecé a soltar. A perdonarme por haber confiado tanto, por haber cerrado los ojos cuando las señales eran claras, por haberme culpado de cosas que nunca fueron mi responsabilidad. Aprendí que no se puede amar a alguien que necesita destruirte para sentirse poderoso. Y que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en reconstruirse cuando todos esperan verte rota. Los primeros meses aquí fueron duros. No dormía bien. Soñaba con la casa, con las luces, con el sonido de su voz llamándome por mi nombre completo, Kennedy. Era como si aún viviera en los pasillos de mi cabeza. Pero el tiempo tiene una forma misteriosa de curar lo que parece imposible. Cada amanecer, el mar borraba un poco más de su sombra. Un día, mientras organizaba unos libros en la tienda, una anciana se me acercó. Llevaba un sombrero blanco y una sonrisa amable. Me miró con curiosidad y dijo: «Tienes una mirada muy fuerte, hija. Como quien ha visto demasiado, y sigue de pie». No supe qué responder. Solo sonreí. Y en ese momento comprendí que sí, que había visto demasiado. Pero también había aprendido a ver de nuevo. Hoy vivo sin miedo. Sin depender de nadie para sentirme completa. Sin buscar validación en los ojos de otros. Y aunque a veces el pasado intenta susurrarme, lo escucho con distancia. Porque ya no me pertenece. A veces camino por la orilla del mar al atardecer. El cielo se tiñe de tonos dorados, el viento acaricia mi rostro, y me gusta imaginar que cada ola que rompe en la orilla se lleva un pedazo del ayer. Allí pienso en todas las versiones de mí misma que existieron. La mujer ingenua, la esposa devota, la traicionada, la fugitiva, la vengadora. Todas ellas tuvieron que morir para que yo pudiera renacer. Y aunque me duele lo que perdí, agradezco lo que gané. La libertad de ser yo. La paz de no necesitar demostrar nada. Y la certeza de que, aunque me arrebataron casi todo, nunca pudieron tocar mi esencia. Hace poco encontré una vieja libreta entre mis cosas. Era la misma que usaba cuando aún estaba con él, llena de notas, recetas y pequeños sueños que alguna vez tuvimos juntos. Entre las páginas, encontré una hoja suelta. Era una carta que había escrito, pero nunca envié. Decía algo así: «No sé en qué momento dejamos de ser nosotros. No sé cuándo el amor se convirtió en arma, ni por qué mi bondad se volvió tu debilidad favorita. Pero un día vas a entender que las personas como yo no se destruyen. Se transforman. Y cuando resurgen, son imposibles de detener». La leí varias veces y luego la dejé volar con el viento, mirando cómo se alejaba sobre el mar. Fue mi manera de decirle adiós sin palabras. Ahora, cada mañana, cuando abro la librería y el sol entra por los ventanales, siento algo parecido a la gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Por haber tenido el valor de empezar desde cero. Por haber aprendido que incluso en los finales más crueles, siempre hay un comienzo escondido, esperando ser descubierto. No sé si alguna vez volveré a amar. Pero si lo hago, será diferente. Será desde la calma, no desde el miedo. Desde la elección, no desde la necesidad. Y si alguna vez alguien me pregunta por mi historia, probablemente sonría y diga que solo fue una lección más. Porque eso fue al final, una lección. Dolorosa, sí. Pero necesaria. Cuando miro el horizonte y veo al sol hundirse en el mar, me gusta pensar que cada ocaso es un recordatorio. Todo lo que termina puede volver a empezar, solo que nunca igual. Y mientras el mundo sigue su curso, yo sigo aquí, viviendo, respirando, libre. Tal vez algún día alguien escuche mi historia y entienda que incluso las caídas más devastadoras pueden convertirse en alas. Porque yo soy la prueba de eso. Me llamo Emma ahora. Pero dentro de mí siempre vivirá la mujer que un día fue destruida. Y decidió reconstruirse con fuego.